En el video anterior establecimos el concepto de lo que llamaremos un espacio vectorial y manejábamos también una serie de ejemplos para demostrar si esos conjuntos que se nos presentaban se podían llamar espacios vectoriales, y básicamente nos basábamos en el hecho de que debían satisfacer los 10 axiomas que expusimos en el video anterior. Vamos a continuar revisando algunos otros ejemplos y pues ahí la sugerencia sería que tengas a la mano las 10 propiedades que estuvimos trabajando para que vayamos haciendo referencia a ellas y sepas a cuál nos referimos cuando decimos que se está cumpliendo cierta propiedad o no. En el caso de lo que es el ejemplo 5, se me plantea el siguiente espacio. Ese espacio va a estar conformado por el conjunto de puntos de la forma x, y, tales que y es igual a 2x más 1, donde x pertenece al conjunto de los reales. Básicamente lo que estamos dando a entender aquí es que estamos trabajando con el conjunto de puntos que están sobre esta recta que a diferencia de la del ejemplo anterior no pasa por el origen. Bueno, para que nosotros sepamos si esto es un espacio vectorial o no, vamos primero a trabajar con lo que es el axioma 1, el axioma de cerradura. Vamos entonces por aquí a probar si efectivamente la suma de dos puntos que se encuentren en este espacio me genera otro que también pertenezca a él. Y para ello pues voy a pensar, por ejemplo, en el punto con coordenada x1, y1, que pertenezca a este espacio, y voy a decir también que tengo a un punto x2, y2, que pertenece al mismo espacio. Debo probar que al momento de que yo lo sume, el resultado me lleva a otro elemento que forma parte de este espacio. Entonces voy a proceder a operar. Tendríamos x1, y1 más x2, y2, que me dará como resultado x1 más x2, y1 más y2. Sin embargo, observa que en las condiciones del problema se me dice que y equivale a 2x más 1, así que voy a sustituir y pasaré a obtener x1 más x2, y1, donde y1 vendría a ser la sustitución de x1, es decir, equivale a 2x1 más 1, y y2, que será equivalente a 2x2 más 1. Así que si yo sustituyo esto pasaría a ser 2x1 más 1 más 2x2 más 1. Hago operaciones y me queda x1 más x2, 2x1. Voy a factorizar por ahí el término común que es 2 y que me quede únicamente 2 que multiplica a x1 más x2 y 1 más 1 se va a hacer 2. Notarás que la suma de estos dos términos me está arrojando esto de acá, donde el último elemento difiere del que deberíamos obtener. En otras palabras, la suma de estos dos términos no me ha arrojado un término que pertenezca al espacio vectorial, es decir, este término no pertenece a este espacio. Y por lo tanto, como no cumple con esta primera propiedad, la ley de cerradura, para lo que es la adición, pues debo entonces concluir que esto no es un espacio vectorial. Vamos a proceder por ahí a realizar otro ejemplo. Tengo ahora el siguiente conjunto que básicamente me da a entender que el espacio vectorial está formado por el conjunto de puntos de la forma x, y, z que yacen en el plano ax más by más cz igual a 0. Recuerda que este plano de lo que ves en cálculo vectorial pues vendría a ser uno que está pasando por el origen. Nuevamente, voy a comenzar por ahí con lo que es la propiedad de cerradura bajo la suma y para ello pues voy a trabajar con axioma 1. Decíamos que para nuestro caso pues yo debo proponer un par de puntos que estén sobre lo que es este plano, o sea que formen parte de mi espacio. Bueno, voy a decir por ejemplo que tengo a lo que es el punto x1, y1, z1 y x2, y2, z2. Estos dos términos que tengo acá, o estos dos puntos, van a pertenecer a lo que en este caso es nuestro espacio V. Si yo lo sumo, de acuerdo a este primer axioma, lo que yo genere va a ser un punto que también se encuentre en este plano. Así que voy a proceder a sumarlos. Si por ahí lo hacemos, voy a obtener x1, y1, z1 más x2, y2, z2, que me va a dar como resultado x1 más x2, y1 más y2 y finalmente z1 más z2.
ya obtuve este elemento. ¿Cómo sé si forma parte del espacio que estoy trabajando? Bueno, para que forme parte, pues debe satisfacer la ecuación de nuestro plano. Es decir, al momento de que yo sustituya, me tiene que arrojar un 0. Vamos a hacerlo. Voy a hacer entonces la sustitución a que multiplica a x, pero x es todo este término de acá, o sea, x1 más x2, más b que va a multiplicar a y1 más y2, y más c que va a multiplicar a z1 más z2. Voy a revisar qué es lo que sucede. Por ahí multiplicando me quedará ax1 más ax2 más by1 más by2, y aquí más cz1 más cz2. Voy a agrupar a los elementos que tengo con los elementos x1, y1 y z1, y aparte voy a dejar aquellos que trabajan con x2, y2 y z2, así que reagrupando me queda ax1 más by1 más z1. Para el caso de los otros tenemos más ax2 más by2 más z2. ¿Qué es lo que estamos observando? Los términos que yo tengo acá, o la suma de términos que me quedó aquí, sería equivalente a haber sustituido a lo que fue mi primer punto en la ecuación de mi plano. Y como yo estoy diciendo que ese punto está en este espacio, significaría que al momento de que yo lo sustituya, va a satisfacer la ecuación que tengo acá, es decir, me debe arrojar como resultado un 0. Por lo tanto, como yo ya dije que este punto está en este plano, pues decimos que el resultado es 0. ¿Qué pasa para este de acá? Exactamente lo mismo. Como yo dije que este punto estaba en el plano, o sea, pertenece a mi espacio, pues significaría que eso también satisface la ecuación y el resultado es de 0. Pero 0 más 0 se hace 0. Es decir, lo que nosotros acabamos de generar como x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2, o sea, este nuevo punto, en realidad también pertenece a este espacio, porque aún pudiste observar al momento de que tú hiciste la sustitución, el resultado final en efecto fue 0, o sea que se acaba de cumplir el primer axioma. Vamos a probar algunos más. Para lo que es la segunda propiedad o el segundo axioma, llamémoslo el axioma A2, también se va a cumplir, puesto que recuerda que ahí me habla de conmutatividad. Si yo, por ejemplo, llamo a esto x y a esto y, cuando yo haga x más y, en efecto el resultado será equivalente a tener y más x. Y cuando tú sustituyas, pues en efecto vas a obtener que el punto que tenemos realmente pertenece a este plano, o sea, forma parte del espacio. Entonces, implícitamente esto también se cumple. ¿Qué pasa con la tercera propiedad del tercer axioma? Vamos a llamarlo A3. Bueno, para el caso de lo que es ese tercer axioma, estamos hablando de la ley asociativa. O sea que si yo, por ejemplo, propongo un tercer punto y hago en este caso x más y, vamos a decir más z, o bien hago x más y más z, al momento de realizar las operaciones voy a obtener como resultado exactamente el mismo valor. Y además notaré que al momento de sustituir por aquí en la ecuación del plano se va a cumplir, lo que implicará que en efecto formará parte de este espacio. De hecho va a pasar algo muy similar a lo que tienes aquí, excepto que ahora tendrás una componente x3, y3 y z3, aunque a final de cuentas el resultado pues va a ser 0. ¿Qué pasa con la cuarta propiedad? La existencia de lo que decíamos es nuestro neutro aditivo. Bueno, para ese neutro aditivo voy a tomar a lo que es el punto o un punto de la forma x, y, z, pero cuyos elementos sean 0, 0, 0. Ese punto que yo acabo de proponer también pertenece a mi espacio. ¿Por qué digo que sí pertenece a mi espacio? Bueno, porque si tú sustituyes a x, y, z en la ecuación de este plano, vas a notar que al hacer a por 0 más b por 0 más c por 0, obtendrás como resultado 0. Es decir, se satisface la ecuación de este plano y en consecuencia este punto de acá pertenece también a nuestro espacio vectorial. Ahora, ¿qué tiene que pasar según la cuarta propiedad? Que cuando tú sumes, por ejemplo, este elemento con este de acá, me debe arrojar el mismo valor. O sea que si yo hago, por ejemplo, x1, y1, z1 y lo sumo con el que acabo de proponer, 0, 0, 0, voy a obtener como resultado x1 más 0, y1 más 0 y z1 más 0. Que ya haciendo operaciones, pues te va a regresar a x1, y1 y z1, que es lo que me está indicando esta cuarta propiedad.
De hecho, si tú sustituyes directamente el punto como lo estás obteniendo aquí, se va a cumplir o se va a satisfacer la ecuación de este plano. Vamos a colocarlo, me estaría quedando a que multiplica a x1 más 0, más b que va a multiplicar a y1 más 0, más c que va a multiplicar a z1 más 0. Y en efecto, ¿qué observas? Que aquí te va a quedar a x1 más 0, más by1 más 0, más z1 más 0. Que a final de cuentas, pues la suma de todos estos términos es 0. Y como decimos que x1, y1 y z1 están formando parte de la coordenada que está en nuestro plano, pues sabemos que satisface la ecuación y me arroja como resultado también un 0. O sea que, como puedes observar, se satisface la ecuación y en efecto, pues este punto que tengo acá pertenece a mi espacio vectorial. O sea, se satisface a final de cuentas mi cuarta propiedad. Veamos, por ejemplo, qué pasaría si yo trabajo con lo que es mi axioma A5, o sea, lo que vendría a ser la existencia del inverso aditivo. Bueno, si yo trabajo con esa propiedad y digo que, por ejemplo, x, y, z pertenece a mi espacio vectorial, su inverso, decíamos en su momento, tendría que ser menos x, y, z, o lo que ya operando te daría como resultado menos x, menos y, menos z. Este término pertenecerá a mi espacio. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? Bueno, vamos a verificar si satisface esta condición. Voy a sustituir en la ecuación de mi plano y me quedará a por menos x más b por menos y más c por menos z. Todo esto igual a 0, o debe ser igual a 0. Voy a comprobarlo. Quitamos esto de acá y verifico. Al hacer las multiplicaciones me va a quedar menos ax menos by menos cz. Ahora tienes un factor común que es menos 1. Retíralo y te quedará ax más by más cz. Pero esto a que dijimos que es equivalente, equivale a 0. O sea que te queda el inverso aditivo de 0, que de números reales, lo que veías en cálculo diferencial, pues sabes que es equivalente a 0. ¿Cómo se cumplió la ecuación del plano? Que significa que este punto que yo propuse aquí también pertenece a mi espacio. Ahora simplemente voy a verificar que en efecto pues me arroje el valor que yo propuse en la cuarta propiedad, o sea que me arroje 0,0,0. Y eso es fácil de probar porque si tú haces x, y, z más menos x, menos y, menos z, vas a obtener x menos x, y menos y, z menos z, y eso a final de cuentas te va a arrojar como resultado 0,0,0. O sea que se satisface quinta propiedad. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, trabajas con la sexta propiedad? La multiplicación de lo que vendría a ser este punto, por ejemplo, por algún escalar, también se va a cumplir. De hecho, lo que vienen a ser las propiedades que faltan, que en este caso serían la sexta, propiedad séptima, propiedad 8, propiedad 9 y propiedad 10, también se van a cumplir. Lo puedes ir probando de formas similares a como lo hemos hecho en este momento. Vamos a probar una última propiedad, por ejemplo la sexta, y las restantes son muy similares. Así que verificamos y decíamos pues es la multiplicación de este valor o de este punto por algún escalar. Entonces lo que voy a hacer en este caso es proponer a lo que es algún escalar alfa, que recuerda su número real cualquiera, multiplicando a x1, y1 y z1, que te va a arrojar como resultado. Te va a dar alfa por x1, alfa por y1, alfa por z1. Ahora, ¿cómo verifico que este término pertenece a mi espacio? Voy a sustituir y me va a quedar como resultado a que va a multiplicar a alfa por x más b que va a multiplicar a alfa por y1 más c que va a multiplicar a alfa por z1 y voy a verificar que en efecto me dé el 0. Bueno, si tú observas, alfa se volvió un factor común. Voy a retirarlo y me va a quedar ax1 más by1 más c, z1. Pero como yo dije que este punto está en mi plano, pues esto me debe arrojar como resultado alfa por 0. Pero todo un número multiplicado por 0 me va a dar 0, o sea que satisface la ecuación del plano y también yace en el espacio vectorial. Y así decíamos, puedes probar propiedades 7, 8, 9 y 10 y verificar que en efecto se cumplen. ¿Cuál es la conclusión entonces para este problema? Significa que en este caso V es un espacio vectorial. Y ya lo verificamos.
Nuevamente volvemos a recalcar, o sea que lo que tengo que hacer para probar si forma parte, o mejor dicho, si es un espacio vectorial, es ir probando las propiedades que tenemos. Algunas decíamos pues son muy obvias y las dejamos simplemente por mero análisis, no las desarrollamos, pero podría hacerlo por cada una de las propiedades y al confirmar que las 10 se satisfacen, pues puedo decir entonces que lo que tengo es un espacio vectorial. Veamos otro ejemplo. Tengo ahora el ejemplo 8. El ejemplo 8 me está simbolizando a este espacio vectorial. ¿Qué significa? Va a ser el conjunto de funciones que son continuas y de variable real que están definidas en el intervalo cerrado 0,1. Bueno, voy a verificar que en efecto sea un espacio vectorial. Empecemos como siempre con la primera propiedad. Bueno, voy a trabajar con la propiedad de cerradura para la suma. Definamos un par de funciones que sean continuas aquí. Voy a decir que tengo a lo que es la función f de x y que voy a tener a la función g de x, donde ambas pertenecen a este espacio, o sea, las dos son funciones continuas de variable real definidas en este intervalo. De acuerdo con ello, según lo que es mi primera propiedad, debe suceder que cuando yo sume f de x más g de x, me arroje una nueva función, que en este caso forme parte de este espacio. Por ir recordando lo que ya viste en cálculo diferencial, tú sabes que la suma de dos funciones que son continuas te va a arrojar otra función que es continua, o sea que en efecto la primera propiedad se cumple. Además recuerda también por ahí que el dominio de estas funciones pues viene a ser la intersección de los dominios, y ya que las dos están definidas en este intervalo, pues el resultado vuelve a ser también este intervalo para la suma de estas dos funciones. Ya se cumplió esa primera propiedad. Veamos, por ejemplo, propiedades 2 y 3. Las propiedades 2 y 3 también son bastante obvias de lo que ya en su momento estudiaste de cálculo diferencial. La 2 me dice que pues dadas por ahí la suma de las funciones f más g, el resultado es conmutativo, o sea que puedo hacer g de x más f de x. Y en efecto se cumple. Recuerda que también esto lo estudiaste en cálculo diferencial. La tercera propiedad, ley asociativa. Voy a proponer también una función h de x que pertenezca a este espacio vectorial. Y yo podré proponer que f de x más g de x más h de x equivale a f de x más g de x. Todo esto más h de x. Nuevamente propiedades que ya estudiaste en cálculo diferencial. O sea que hasta el momento vamos cumpliendo estos tres primeros axiomas. Veamos ahora una propiedad 4, el cuarto axioma. Para ese axioma recuerda que se te habla de la existencia de lo que es un neutro aditivo. Bueno, vamos a suponer aquí, como estoy hablando de funciones, que ese neutro, digamos la función y de x, es igual a la función constante 0. ¿Qué va a pasar si tú por ahí sumas a esta función con cualquiera de las que has propuesto? Vamos a tomar por ejemplo a esta función f, que representa cualquiera de este espacio vectorial. Si tú haces la suma de f de x más lo que viene a ser y de x, que en realidad es la función constante 0, vas a obtener como resultado la misma función, que es lo que te está indicando tu cuarta propiedad, o sea que se satisface pensando en que ese neutro aditivo ahora es mi función constante 0. Vamos con quinta propiedad, la suma de lo que vendría a ser aquí la función f con lo que es su inverso aditivo. Y el inverso aditivo de esta función continua sería otra función continua, a la que aquí voy a denotar como menos f de x. ¿Qué va a pasar si yo la sumo en este orden o al revés? Como en este caso son de signo contrario, en automático me lanzan la función constante 0, que es de la que hablábamos en la propiedad 4. También se cumplió quinta propiedad. Sexta propiedad, multiplicar a lo que es mi función por algún escalar. Bueno, si yo por ahí tomo a cualquier escalar alfa y multiplico a mi función f de x, pues doy lugar a esta que estoy observando acá, a la que pues también podrías denotar como alfa por f en x. Y el hecho de que yo la haya multiplicado por algún escalar alfa no cambia la naturaleza de la función en el sentido de que esta continúa siendo función continua definida en este intervalo. Se cumple sexta propiedad. Y pues podrías así continuar para las propiedades restantes. Propiedad séptima, propiedad 8, propiedad 9 y propiedad 10 también se satisfacen. O sea que como se cumplen los 10 axiomas de esta parte, pues puedo concluir que en efecto V es un espacio vectorial.
Por ahí tú podrías ir comprobando las propiedades restantes, pero básicamente todas son propiedades que ya vimos en cálculo diferencial y que sabemos se cumplen. Veamos otro ejemplo más. Tengo ahora lo que es este espacio vectorial. El espacio que aquí tengo me está simbolizando al conjunto de matrices cuya dimensión es m por n. La demostración de que esto es un espacio vectorial es bastante sencilla, porque como recordarás por ahí en lo que fue el video de vectores y matrices, definiciones generales, que listamos por ahí que está listado por ahí en la lista de reproducción de unidad 2, nosotros ya habíamos establecido un teorema 1 que básicamente abarca el conjunto de todos los axiomas que nosotros hemos estado describiendo o de los cuales hemos estado haciendo uso. O sea que de forma implícita ya básicamente sabes que las propiedades que estamos proponiendo se cumplen. Por ahí nada más vamos a recordar algunas. En el primer caso decíamos, pues estoy hablando del axioma A1. Bueno, para lo que es ese axioma A1, recuerda que es la ley de cerradura bajo la adición, yo estaría proponiendo que dadas un par de matrices de m por n, el resultado debe ser otra matriz de m por n. Recuerda que esto es verdadero, puesto que de lo que vimos en ese video, cuando yo tomo un par de matrices de m por n y las sumo, el resultado es una matriz también de esa misma dimensión, cuyos componentes son la suma de los componentes correspondientes de matriz A y de matriz B. Para lo que es la ley conmutativa, recuerda que también en su momento lo probamos. Si yo hago A más B, eso es equivalente a hacer B más A. El resultado no va a cambiar, puedo conmutar matrices. Tercera propiedad, hablase también de una ley asociativa, donde si yo tenía, por ejemplo, tres matrices, voy a llamarlas A, B y C, la suma de A con B más C era igual a tener la suma de A con la suma de la matriz B y la matriz C. Son propiedades nuevamente que decíamos ya están listadas en ese video, por eso nada más estamos haciendo referencia a ellas. Recuerda que también tenemos una cuarta propiedad, la existencia de lo que era tu inverso, la existencia de lo que era tu neutro aditivo. ¿Quién era ese neutro aditivo? Simplemente era la matriz 0, donde recuerda que esta matriz era de una dimensión m por n y además todos sus componentes eran equivalentes a 0, de forma que si tú hacías A más la matriz 0, el resultado era equivalente a tener 0 más la matriz A, y esto era equivalente a tener simplemente a la matriz A, porque básicamente lo que hacías era sumar un 0 a todas las componentes de esta matriz, lo que te arrojaba siempre el mismo resultado. Y así podemos continuar hablando de las propiedades restantes, pero decíamos que de ese video tú ya sabes que se están cumpliendo, pues propiedades 5, propiedad 6, propiedad 7, 8, 9 y 10. Y por lo tanto, como se cumplen todas ellas, pues puedes concluir que en efecto V también es un espacio vectorial. Vamos a ver otro ejemplo más. Tengo ahora este espacio, que va a ser el conjunto de puntos de la forma x, y, donde y es una cantidad mayor o igual a 0. Bueno, geométricamente esto te está representando parte de lo que es tu plano cartesiano. Pero como me dice que los valores de y van a ser mayores o iguales a 0, en realidad de todo ese plano cartesiano, aquí se está refiriendo a tomar únicamente la parte superior. Es decir, lo que tú vas a considerar acá simplemente va a ser todo lo que está por encima de tu eje X, es decir, toda esta parte que por aquí estamos coloreando. Porque si yo tomo la parte inferior, ahí los valores de y van a ser negativos. Y si los valores de y son negativos, pues ya no entran dentro de la definición de este espacio vectorial. La pregunta es, ¿este espacio vectorial o este espacio que se me presenta es un espacio vectorial? Lo vamos a averiguar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, me voy a ir directamente con lo que es la propiedad del inverso aditivo. Si, por ejemplo, yo propongo al punto XY, que ya sé que pertenece a este espacio, y propongo a lo que es su inverso aditivo, el inverso aditivo tendría que ser este, menos x, y, que sabes que es equivalente a tener menos x, menos y. Sin embargo, como y debe siempre ser una cantidad mayor o igual a 0, cuando yo la multiplico, ¿qué pasa con esta cantidad? Se hace menor a 0. Y al hacerse una cantidad menor a 0, significaría que se encontraría colocada por aquí abajo.
Específicamente se encontraría en este cuadrante si yo considero, por ejemplo, que el x que manejo aquí es una cantidad positiva. Ya si yo considero que este x es negativo, pues se encontraría de este lado. A final de cuentas, lo que va a suceder es que se va a encontrar en este espacio. Sin embargo, si yo coloco algún punto en esta parte, deja de pertenecer al conjunto que aquí se me está planteando. ¿Qué significa? Que este inverso aditivo no pertenece a mi espacio vectorial, pues necesitas que este término sea negativo, situación que por las condiciones que te plantea el espacio no va a ser posible. Por lo tanto, en automático, tú ya sabes que V no es un espacio vectorial. Recuerda lo que habíamos dicho, con una de las propiedades que no cumpla, ya en automático no es un espacio vectorial. Y todavía podrías, por ejemplo, listar otra más. Hay otra propiedad de la que hemos hecho mención. Por ejemplo, piensa en la propiedad 6, donde en la propiedad 6 hemos dicho que si yo tomo, por ejemplo, aquí algún escalar y multiplico a x, el resultado debe ser otro elemento que forme parte del espacio vectorial. Sin embargo, ¿qué pasa para nuestro caso? Recuerda que alfa puede ser cualquier escalar, o sea, cualquier número real. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alfa es una cantidad negativa menor a 0? Lo que va a suceder es que entonces, cuando tú hagas, por ejemplo, alfa por xy, el resultado será igual a alfa por x, alfa por y. Pero tanto alfa por x como alfa por y vendrían a ser cantidades, o específicamente hablando de alfa por y, porque alfa por x podría ser positiva o negativa, según sea la naturaleza de x, específicamente aquí hablando de alfa por y, el resultado va a ser una cantidad negativa, menor a 0. Y al ser menor a 0, ya no cumple con la condición del espacio vectorial, o sea que en automático, pues este valor, alfa, o este punto, alfa por x por y, vendría a ser un elemento que no pertenece al espacio vectorial y llegarías exactamente a esta misma conclusión. Por último, otro ejemplo de espacio vectorial es el espacio Cn, donde ahora tenemos ceneadas, pero cuyos elementos no son números reales, sino que ahora son números complejos, y donde los escalares a los que hacemos referencia en la parte de los axiomas también son números complejos. Es fácil probar que este espacio es un espacio vectorial. Te invito a que revises el video que hicimos sobre lo que son las propiedades de los números complejos. Por ahí tú vas a recordar que en efecto las propiedades que nos interesa saber si cumple este espacio son las que ahí ya enunciamos y que cumplen los números complejos. Así de esa forma pues tú podrás comprobar que en efecto esto es un espacio vectorial. Por este video es todo. En el siguiente seguiremos tratando algunas cuestiones de los espacios vectoriales.